Hola, estamos aquí otra vez, continuando los estudios en la carta a los Colosenses. Vamos a continuar, vamos a orar, siempre hermanos pidiéndole a Dios que nos dé sabiduría para entender lo que Él tiene. Recuerde, siempre les voy a recordar hermanos, estos estudios no es para que tú y yo acumulemos conocimiento. Estos estudios es con el firme propósito de encontrar las verdades. ¿Por qué verdades? Dijo Jesús, la verdad os hará libres. Y cuando tú y yo, hermanos, empecemos a aplicar estas verdades a nuestras vidas, entonces vamos a ser verdaderamente libres. Porque sin duda, hermanos, que todos hay áreas de nuestras vidas en las que todavía, hermanos, Cristo no tiene el control de ellas. Y el propósito, hermanos, del estudio de esta carta es que Cristo nos pueda llenar totalmente, hermanos. Que tú y yo le entreguemos todo, hermanos, a Él. Y que todo nuestro ser, espiritual, mi cuerpo, hermanos, Él lo puede usar para su honra y su gloria. Oremos. Padre, gracias una vez más porque nos permites reunirnos una vez más. A través de estos medios, Padre. Hablar con mis hermanos. Señor, exponer tu palabra. Con el único propósito de que sea alimento, que sea sostén, que sea fortalecimiento, que sea guía, Padre. Y aún, Señor, encontrar sanidad para nuestros espíritus, nuestras almas, Padre. Te pido que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, y nos abra el entendimiento para entender lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Te alabo y te bendigo, Señor, porque para siempre es tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar, hermanos, viendo la voluntad de Dios y la vida cristiana. La voluntad de Dios. ¿Conoces tú la voluntad de Dios para tu vida? En Romanos 12:2 Pablo dice, hermanos, que no nos conformemos, que no dejemos que el mundo ponga su forma en nosotros. Dice, sino que nos renovemos, hermanos, a través de la renovación de nuestra mente para comprender la perfecta voluntad de Dios para nosotros. Y es a través de la renovación. Hay cristianos que dicen, es que cuando yo me convertí así era. Sí, así era.
Pero hoy, hermanos, ya no es aquel día en que nos convertimos. Yo hace, hermanos, 49 años, hermanos, que yo me convertí al Señor. Y no es lo mismo. 1971, hermanos, junio, al 2020 en el que estamos. Y lo que yo comprendí, hermanos, en 1971 no es lo mismo, no es la misma comprensión que ahora tengo de mi Señor, hermanos. Porque ha habido una renovación, hermanos, de mi mente. Y a través de esa renovación, hermanos, a través del estudio de la palabra, mi mente ha cambiado. Y no soy el mismo que hace 49 años. Entonces, es muy importante, hermanos, que empecemos a evolucionar, hermanos. Que empecemos a vivir vidas dinámicas, hermanos, con cambios positivos, hermanos, en nuestra manera de vivir la vida cristiana. Pablo empezó su plegaria de petición declarando que había estado pidiendo a Dios que fueran llenos del conocimiento de su voluntad. Versículo 9, hermanos. Dice, por lo cual también nosotros desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Llenos del conocimiento de su voluntad. Te pregunto, ¿de qué está lleno tu corazón, tu cerebro? ¿Qué voluntad se hace? ¿La tuya o la de Dios? Y hermanos, podemos así, sin dudar, siempre se hace nuestra voluntad. Bueno, esta carta, hermanos, quizá nos lleve a orar a ti y a mí, que estemos llenos de la voluntad de Dios. Eso debe llenar nuestra mente, hermanos. Saber cuál es la voluntad de Dios. Dice, es la misma manera que el verso 6, donde el apóstol da gracias porque ellos habían conocido la gracia de Dios en verdad. Verso 6 y verso 9. Y lo que Pablo quiso decir está indicado en el término, hermanos, llenos. Llenos. Verso 9, hermanos, con Efesios 4:13, le dice, hermanos, Efesios 4:13, leamos. Efesios 4:13. Dice de la siguiente manera, hermanos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Esa es la voluntad de Dios, hermanos. Hasta que todos lleguemos. Ahora bien, si tú estás creciendo, yo estoy creciendo, hermanos, pero sin duda que en nuestras iglesias hay hermanos que están estancados, hay hermanos que no están creciendo, hermanos, hay hermanos que no están dando evidencia de esa transformación, hermanos. Entonces, la voluntad de Dios, hermanos, es que los que ya hemos crecido, los que ya hemos evolucionado, ayudemos a aquellos que están estancados, hermanos, a aquellos que no están demostrando cambios. Tenemos que acercarnos en amor para ayudar, hermanos, a nuestros hermanos en la fe a crecer, a que empiecen a dar evidencia, hermanos, de que han aceptado el verdadero evangelio. Pero seamos honestos, ¿cuántos de nosotros nos acercamos a estos hermanos? A veces, hermanos, hay iglesias, yo tuve la experiencia en una iglesia, hermanos, cuando llegué, nunca se me va a olvidar, hermanos, porque cuando yo llegué, hermanos, y hicieron el culto, hermanos, de instalación, al día siguiente hubo una junta de líderes
Y a mí en esa junta, hermanos, se me entregó una lista. Me dicen, hermanos, esta es la lista negra. Dije, ¿lista negra de qué? Ah, de hermanos que se han alejado, de hermanos problemáticos. Así se me entregó esa lista, hermanos. Evito decir el nombre de la iglesia y dónde fue. Pero se me entregó esa lista, hermanos. Cuando yo leí esta lista, hermanos, eran como unos 25 hermanos y hermanas que estaban en esa lista. Empecé a visitarlos, hermanos. Porque estos hermanos que me entregaron esta lista querían dar de baja a estos hermanos de la membresía. Y empecé a visitarlos, hermanos. Y ahí me di cuenta, hermanos, que eran personas que no estaban de acuerdo en la manera que los líderes estaban llevando, hermanos, a la iglesia. Eran hermanos que se oponían, hermanos, a que se hicieran cosas por voluntad de los líderes. No todos regresaron a la iglesia, hermanos, tengo que ser honesto, pero la mayoría regresó. La mayoría, hermanos, reconsagró su vida a Dios. Entonces, muchas veces, hermanos, la voluntad de Dios es que todos lleguemos, hermanos. No que hagamos listas de indeseables, hermanos. Si alguien no está de acuerdo conmigo, hermanos, humanamente lo puedo poner en la lista negra. Pero ¿sabe qué he aprendido yo, hermanos? A través del ministerio. Que las personas que no están de acuerdo conmigo, hermanos, es la mejor herramienta, hermanos, que Dios puede usar para trabajar en mi vida, hermanos. Yo no entendí eso, hermanos, hasta que salí de una iglesia y me fui a otra, hermanos. Y cuando estaba en la iglesia, hermanos, yo le pedí al Señor, Señor, quítame a estos hermanos de aquí. Quítalos. Cuando yo llegué a otra iglesia, hermanos, allí enfrenté una serie de problemas. Pero, hermanos, Dios en su infinita sabiduría, sabiendo el futuro, hermanos, de mi ministerio, Él usó a estos hermanos que yo quería que el Señor me los quitara, hermanos. Y cuando estuve en aquella iglesia, hermanos, me dijo Dios, por eso no te los quité, porque ellos te prepararon para este ministerio. Tuve el privilegio de regresar a la iglesia de donde salí, hermanos. Y cuando vi a estos hermanos, hermanos, ya no los vi con enojo ni con coraje, hermanos. Porque Dios me dijo, hermanos, fueron tus mejores maestros. Y me invitaron a predicar, hermanos, a la iglesia donde salí. Y desde el púlpito yo le dije a mis hermanos, hermanos, gracias por haberme bendecido a través de sus enseñanzas. Y estos hermanos abrieron los ojos, hermanos. Dice, ¿cómo? Y les dije, sí, porque si no hubiera sido por ustedes, yo repruebo en el ministerio en el cual estoy ahorita. Y ahí entendí, hermanos, que va a haber hermanos que se opongan, hermanos. Sí. Va a haber hermanos que no estén de acuerdo con nosotros. Sí, hermanos. No olvides que son las herramientas que Dios está usando para prepararte para el siguiente paso que Dios tiene para ti. Nunca le pidas, hermano, a Dios que te los quite. Porque si te los quita, tú vas a fracasar en el próximo proyecto que Dios tiene para tu vida. Esa fue mi experiencia, hermanos. Y de ahí en adelante, ahora cuando no están de acuerdo conmigo, hermanos, yo digo, Señor, gracias por mi maestro, o gracias por mi maestra, o por mis maestros en ocasiones, hermanos. Pero ya no oro porque me los quiten. Porque Dios quiere que también ellos lleguen a la estatura del varón perfecto, hermanos. Entonces, tengamos mucho cuidado, hermanos. Dice, el cual lleva, regresando, hermanos, retomando la idea, donde el apóstol da gracias dice, porque ellos habían conocido la gracia de Dios en verdad
Y lo que Pablo quiso decir está indicado por el término llenos. Dice, ya leímos en Efesios 4:3, hermanos, hasta que todos lleguemos, el cual lleva la idea de ser completamente llenos. Completamente llenos, hermanos, la palabra sugiere, hermanos, desarrollo y crecimiento. Desarrollo y crecimiento. Pablo oró porque los colosenses pudieran ser llenos del conocimiento de su voluntad. Versículo 9. Desde la perspectiva de Pablo, Dios había revelado su voluntad en Cristo Jesús. Y su intención para con los hombres era bien clara. La voluntad de Dios no era un secreto. Estaba revelada a los creyentes. Los creyentes no tienen que buscarla. Porque dice, lo que de Dios se conoce, Romanos 1, hermanos, Dios se lo reveló. No es algo que tengamos que buscar, hermanos. Dios ya nos ha revelado su voluntad. Tienen esa voluntad, tenemos que aprenderla, hermanos, no buscarla. Ya está escrita en la palabra de Dios. Solamente tenemos, hermanos, que aprenderla. Enseñándoles que guarden, que aprendan, que vivan las cosas que yo os he mandado. Por la voluntad de Dios, Pablo quiso significar principalmente evitar el pecado y hacer lo que es recto a los ojos de Dios y apropiado para la comunidad cristiana, hermanos. Escuchen. Por la voluntad de Dios, Pablo quiso significar principalmente evitar el pecado y hacer lo que es recto a los ojos de Dios y apropiado para la comunidad cristiana. Quiero dar el ejemplo, hermanos. ¿Qué es evitar el pecado? ¿Cómo puedo evitar el pecado? Hermanos, en Génesis 2:15 al 17. Ahí tenemos. Recuerda, hermanos, que Dios puso al hombre en el huerto de Edén. Y le dijo, de todo árbol que hay en el huerto puedes comer, de todo, excepto el que está en medio. El árbol de la ciencia, del bien y del mal. De ese no comerás. El día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué tenía que hacer el hombre para vivir, hermanos? ¿Cuál era la voluntad de Dios? Evitar el pecado de la desobediencia, hermanos. ¿Entiende ahora, hermanos, lo que Pablo dice por la voluntad de Dios? Significa evitar el pecado y hacerlo recto a los ojos de Dios y apropiado para la comunidad cristiana. Significa, hermanos, que lo que pasó en el huerto de Edén, hermanos, esa lección, hermanos, Dios le reveló al hombre, le dijo al hombre, de todo puedes comer, pero no puedes comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí está la voluntad de Dios, hermanos, revelada, dicha al hombre. Lo único que tenía que hacer el hombre, hermanos, era abstenerse de ese fruto prohibido. Abstenerse. Bueno, hermanos, Dios nos dice, el mundo es suyo. Así, el mundo es suyo para que lo llenemos del evangelio, hermanos. Y en primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Es muy similar, hermanos, a lo del árbol. El mundo es nuestro para llenarlo del evangelio. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Esa es la orden de Dios, hermanos. Esa es la voluntad de nuestro Dios. Debemos aprenderla, hermanos. Debemos memorizarla. El mundo es nuestro, sí, para llenarlo del evangelio. Y Dios nos revela, hermanos, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Cuántos cristianos, hermanos, alguna vez nos desviamos y empezamos a amar al mundo? Y Dios dice,
porque la paga del pecado es muerte. Y le dijo al hombre, el día que comas de ese fruto, ciertamente moriréis. Entonces, hermanos, entendamos la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, hermanos, es evitar el pecado en nuestras vidas. Sed santos, porque yo soy santo. Sin santidad nadie verá a Jehová. Leamos Filipenses 2, 3 al 4. Hermanos. Filipenses 2, 3 al 4 dice de la siguiente manera. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. ¿Cómo vamos a evitar el pecado, hermanos? Cuando hagamos todas las cosas como para Dios, hermanos. Allá en Colosenses 3:23, hermanos, leemos de la siguiente manera. En Colosenses dice, hermanos, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Hermanos, eso es lo que Pablo quiso que entendiéramos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Evitar el pecado en nuestras vidas. ¿Cómo lo vamos a evitar, hermanos? Procurando siempre el bien de los demás, hermanos. Cuando usted y yo entendamos eso, hermanos, nuestras vidas van a ser transformadas de una manera que usted no tiene idea, hermanos. Entonces, quizás la gente nos diga, mujer de Dios o varón de Dios, jovencita de Dios o joven de Dios, niño de Dios o niña de Dios. Cuando empecemos, hermanos, a evitar el pecado. ¿Cómo puedo evitar el pecado, hermanos? Buscando el bienestar de los demás. Para eso somos libres, hermanos. Para eso tenemos toda la libertad, porque Pablo dice, el amor, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros. Y el amor no hace daño a nadie. Y hermanos, entonces Pablo, la petición de Pablo, hermanos, es que esos colosenses fueran llenos, hermanos, fueran llenos de la voluntad de Dios. Entonces, dice, hermanos, la mayor parte del resto de la carta escrita por Pablo se relaciona con la voluntad de Dios para los creyentes. Lo que vamos a seguir estudiando, hermanos, poco a poco, usted y yo vamos a ir encontrando cómo se relaciona la voluntad de Dios con nuestra vida diaria como creyentes. La comprensión que el apóstol tenía de la voluntad de Dios se explica más claramente con la expresión. Para vivir, hermanos, dentro de la voluntad de Dios, conocer la voluntad de Dios para la vida del creyente, se necesita sabiduría. Y es cuando Pablo, hermanos, explica más claramente con expresión, sabiduría e inteligencia espiritual. La última parte del verso 9, hermanos, dice que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Queriendo decir, hermanos, que ambas cosas están relacionadas con el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, la sabiduría y la inteligencia son santas y redentoras. Nos apartan del pecado y al mismo tiempo nos liberan de su dominio. Romanos 7:24, hermanos, leemos de la siguiente manera. Romanos 7:24 dice, recordando esto, hermanos, por lo tanto, la sabiduría y la inteligencia son santas y redentoras.
nos apartan del pecado, santos, y al mismo tiempo nos liberan de su dominio, redención. Y dice en Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará? ¿Quién me redimirá de este cuerpo de la muerte? Dice en 8:1, hermanos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En ese aspecto, hermanos, esta sabiduría, hermanos, espiritual, es santa y redentora, porque nos aparta del pecado y nos libera del poder del pecado. Y podemos decir como Pablo, hermanos, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y todo lo que hago, lo hago en el poder del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El corazón de la plegaria de Pablo por los colosenses está en la expresión, hermanos, fíjense, ¿para qué vamos a estar llenos del conocimiento de la voluntad de Dios? En toda sabiduría, hermanos, espiritual. Conocimiento de la voluntad de Dios, hermanos, en toda sabiduría que viene del Espíritu. Pablo dice, hermanos, en el versículo 10, ahí está el propósito, hermanos. ¿Para qué necesitamos conocer la voluntad de Dios? ¿Para qué necesitamos la sabiduría del Espíritu Santo, hermanos? En toda sabiduría espiritual. En el versículo 10, hermanos, de Colosenses, allí nos da la razón, dice, para que andéis como es digno del Señor. Para eso necesitamos, hermanos, conocer la voluntad de Dios, hermanos. Para eso necesitamos la sabiduría espiritual, hermanos, para andar como es digno del Señor. ¿Cuántos cristianos andan como les da su gana, hermanos? Agradando al novio, a la novia, al esposo, a la esposa, a los hijos, etcétera, hermanos. Y como dice un dicho, de la moda lo que te acomoda. ¿Cuántos cristianos nos hemos convertido, hermanos, en propaganda ambulante de las marcas de ropa, hermanos? Las marcas de joyas, las marcas de gorras, hermanos, la marca de cintos, la marca de bolsas, la marca de cosméticos, la marca de tenis, de zapatos, hermanos. Eso anunciamos. Pero no anunciamos a Cristo, hermanos. Tristemente, nuestra vida se identifica con lo que Dios nos prohibió, hermanos. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y muchos cristianos, hermanos, anunciamos las marcas que el hombre ha hecho para su vanagloria. Y hay cristianos que no pueden pagar el precio original, hermanos, pero pagan el precio, hermanos, de una copia. Pero no vemos a cristianos, hermanos, anunciando a Cristo. Hoy más que nunca, hermanos, necesitamos conocer la voluntad de Dios con toda sabiduría espiritual, hermanos. Y Pablo dice, para que andemos como es digno del Señor, hermanos. Para eso necesitas conocer la voluntad de Dios. Para eso necesitas la sabiduría que viene del Espíritu Santo. Para andar, hermanos, como es digno del Señor. Dice, ellos necesitaban sabiduría. Era el medio y la base de una vida apropiada a todo lo que Dios había hecho por ellos en Cristo Jesús. Una vida tal sería calificada por agradándole en todo. Leímos en Colosenses 3:23, hermanos,
que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hacedlo como para el Señor y no para los hombres. De esta manera de considerar la sabiduría en la vida cristiana estaba en agudo contraste con la herética enseñanza de Colosas. Los colosenses fueron turbados por maestros que habían hecho de la sabiduría la meta de la vida cristiana. Pablo, hermanos, dice en 1 Corintios 8, 1 y 2. Leamos, 1 Corintios 8, 1 y 2, hermanos. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saberlo. Y hermanos, en esta iglesia de Colosas, estos falsos maestros habían hecho del conocimiento la meta de la vida cristiana. Pretendían tener un más alto conocimiento, gnosis, el cual estaba reservado para unos pocos, especialmente supercristianos. Pero Pablo vio que el conocimiento inspiraba un falso estilo de vida cristiana, marcada por la presunción, las visiones y las reglas ascéticas. El apóstol admite que hay conocimiento especial en base de la vida cristiana, pero lo considera como un medio y no un fin. El propósito de la sabiduría era capacitar al cristiano para andar como es digno del Señor. El falso engaño de la sabiduría mundana, hermanos, acarrea la muerte. En Génesis 3:5, Satanás, la serpiente, le dice a la mujer: y conoceréis el bien y el mal, y seréis como Dios. Y hermanos, sabemos que esto nos llevó a la muerte, a la primer pareja. Conocieron un falso conocimiento, y este falso conocimiento era lo que estos falsos maestros, hermanos, querían meter a la iglesia de Colosas. Entonces tengamos cuidado, hermanos, con hacer del conocimiento la meta de la vida cristiana. Porque la meta de la vida cristiana, hermanos, bíblicamente es andar. Uno, es conocer la voluntad de Dios. Es actuar en la sabiduría del Espíritu Santo y es andar como es digno del Señor. Oremos. Padre, te alabo y te bendigo porque para siempre es tu misericordia. Ayúdanos a entender estas verdades y ayúdanos a seguir adelante. Te pido que tú bendigas a mis hermanos, Señor, hasta el día en que usted nos vuelva a juntar en su casa de oración. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque podemos constatar lo que dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mis caminos. Todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.